Bendiciones, amados hermanos. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que Dios nos concede a través de este medio, que es el Internet, para poder llegar a vuestros hogares. La semana pasada estábamos hablando sobre el discipulado. La primera lección que hemos tratado fue sobre el pecado. Hoy queremos continuar con esta segunda lección titulada La Salvación. Y para ello yo le animo, le motivo, tome una nota, un apunte o agenda para que pueda tomar las citas bíblicas que se le va a dar, y de esta manera usted se va a formar, se va a capacitar también para poder llevar la palabra del Señor a otras vidas, porque ese es el mandato del Señor, de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y también el Señor dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces se necesita el conocimiento de la palabra. Lo que usted va a aprender durante todo este tiempo son como 14 lecciones. Estaremos hablando específicamente, es el discipulado número 1 del discipulado básico, la consolidación para los nuevos creyentes en Cristo Jesús. Así que en esta mañana yo te motivo, mi hermano, mi hermana, ahí donde tú estás, toma la palabra del Señor y también la nota o agenda que tengas allí para poder tomar los apuntes. Esta mañana nuestra lección está basada en la palabra del Señor en el libro de Hechos, el capítulo 4, el texto 12. Hechos 4, texto 12. Dice así la palabra del Señor: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Una vez más, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Bendito sea el Señor. ¿Qué cosa es la salvación? La salvación es una transformación que se efectúa en el alma, en la vida de la persona que entregó su vida a Cristo Jesús, o sea, en la vida del nuevo creyente. Esta transformación, esta salvación es descrita como un nuevo nacimiento. Le repito, la salvación es una transformación que se efectúa en el alma, en la vida del creyente. Y esta salvación es descrita de una manera de un nuevo nacimiento. Eso lo confirma la palabra del Señor. Vamos a la primera cita, San Juan 3:3. Busque la palabra del Señor allí en el Evangelio según San Juan, el capítulo 3. San Juan, el capítulo 3. Tome nota ahí, San Juan, el capítulo 3, el texto 3. Dice la palabra del Señor así en San Juan, el capítulo 3, el texto de 3 al 6. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí encontramos a Jesús y Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Era uno de los principales entre los judíos, era un fariseo. Este fariseo vino de noche a Jesús. No quería ser visto por nadie que quería acercarse a Jesús, porque era un fariseo conocedor de la ley. Y este vino al Señor y le dice: sabemos que nadie puede hacer estas cosas o estas señales que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Y este hombre conocedor de la ley, siendo un fariseo, se sorprendió de lo que Jesús le dijo, que tenía que nacer de nuevo. Y a este hombre era una persona hecha y derecha. Entonces le dice: pero maestro, le dice, eso es imposible. ¿Cómo puede ser un hombre ya mayor de edad volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, Dios le estaba poniendo un ejemplo claro. Le estaba hablando de los dos tipos de nacimientos: el nacimiento biológico humano literal y el nacimiento espiritual. Le dice: lo que es nacido de la carne, en el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces Jesús le explica, le dice: mira,
cuando le dice lo que es nacido de la carne, carne es, o sea, le está dando el resultado de que cuando dos personas, esposo y esposa, entran en intimidad y vienen a fecundar o a procrear otro nuevo ser, un bebé. Eso es lo que Jesús le dijo: lo que es de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Le está diciendo que la unión espiritual, el Espíritu de Dios entra a tallar, a tomar tu espíritu, vienes a ser una nueva criatura espiritual. Humanamente, biológicamente, la persona sigue siendo la misma, porque no puede haber un cambio todavía en este aspecto físico. Pero en el aspecto espiritual has tomado un nuevo despertar, eres una nueva criatura. ¿Sabe por qué? Porque cuando no tenemos a Cristo en el corazón, andamos perdidos en el mundo, practicando tantas cosas que el diablo nos hace hacer. Aleluya. Pero cuando venimos a Cristo, dejamos todo eso. El viejo hombre y la vieja mujer, las costumbres paganas, pasadas, se quedan de lado. A eso se refería Jesús cuando le dice que tiene que nacer de nuevo. Está diciendo despojarse del viejo hombre, de la vieja mujer, porque tu alma tenía controlada tu cuerpo, tu mente, y tenía opacado a tu espíritu. Por eso Pablo, en un texto bíblico, dice claramente allí: despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos, que te alumbrará Cristo. Pablo estaba hablando consigo mismo, dentro de sí mismo. Él estaba diciendo a su espíritu: despiértate. El espíritu estaba opacado. Le quiero poner un ejemplo claro. Cuando vamos al mercado, vemos ahí, por ejemplo, la carne. Y la carne, por decir una pierna, tiene carne encima, en medio está el hueso y en el centro está el tuétano o la médula, ¿verdad? Entonces, para poder encontrar esa médula que está en medio del hueso, tenemos que romper el hueso, sacar la carne. Asimismo, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Nuestro espíritu viene a ser como la médula, el alma viene a ser como el hueso que tapa al espíritu. Por eso que cuando el hombre no tiene a Cristo en el corazón, el pecado, el alma está tomando el control de tu vida y te tiene opacado, tu espíritu está apagado allí. Por eso tienes que unirte a Dios. El Espíritu Santo hace esa obra. Y la palabra del Señor dice, como espada, en Hebreos dice que la palabra es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma. Eso hace la palabra: parte el alma, entra el espíritu y convierte, hace una nueva criatura. Ese es el nuevo nacimiento espiritual. Bendito Dios. Y cuando recibe la palabra, naces de nuevo. La palabra del Señor Pablo en Corintios dice claramente que somos nuevas criaturas. Mira lo que dice la palabra y tome nota. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Mire la Biblia allí, Segunda de Corintios 5:17, y tome nota también, apunte allí. Dice así, Segunda de Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahí hay una frase que resalta mucho. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No dice de modo que todos los que están en Cristo, sino de modo que si alguno. Está hablando de ese uno que sale del mundo de las tinieblas, porque toda la gente no quiere recibir a Cristo. No toda la gente quiere ser salvo. Óigame, viven en sus deleites, en sus placeres, en sus vanidades y tantas cosas que el mundo les ofrece. Ahí están sumergidos. Usted en este tiempo, usted les puede hablar a estas personas. Ellos en el temor, ellos dicen que son hijos de Dios, que tienen temor de Dios, pero realmente tienen a Cristo en el corazón. No. Usted le dice: acepte a Cristo en tu corazón, recíbele como tu Salvador. No, todavía dicen, sacan pretextos. Déjeme pasar todo el cumpleaños mío, de mi papá. Ya más adelante quizás tal vez pueda ser que vengamos a servirle a Dios. Esa gente están en el mundo perdidos, cegados por el enemigo. Pero dentro de ese grupo, Pablo dice: de modo que si alguno, o sea, si alguno de entre ese grupo recibe a Cristo en su corazón, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas.
Recién de ahí, óigame, recién de ahí, todos tus pecados, todo lo que hiciste en el tiempo, en el mundo, cuando estabas perdido, Jesucristo borra todo eso, te toma como una nueva persona, recién nacidito, es como el bebé. Nace, a ese bebé no se le inculca pecado porque no sabe lo que es lo malo. Asimismo, tú naces espiritualmente, todo lo que hiciste anteriormente, todos tus pecados fueron quitados y Dios te dio la salvación. Desde ahí tú eres nueva criatura. Las cosas que hiciste antiguamente, todo eso queda a un lado. Vienes a ser nueva criatura. Recién desde ahí, óigame hermano, mi hermana, si entregó tu vida a Cristo Jesús recientemente, desde el día que tú entregaste tu vida a Cristo Jesús, desde ese día el Señor va a tomar cuentas de tus obras. Así que hay que tener cuidado. Desde ese día vuelve el Señor a tomar cuentas de tus obras, de tus acciones, para ser juzgado y recibir condena o recompensa eterna. Bendito sea el Señor. Eso es lo que dice la palabra del Señor. La salvación, para tomar la salvación, para entrar a la salvación, hay tres requisitos esenciales. El primer requisito es tener fe en la palabra de Dios. El segundo requisito es tener fe en la sangre de Cristo. El tercer requisito tiene que haber un verdadero arrepentimiento de corazón. Son tres elementos importantes, requisitos, puedes poner ahí como subtítulo, requisitos para la salvación. Requisitos para la salvación. El primer punto es fe en la palabra de Dios, y vamos a verlo en Primera de Pedro. Toma nota, en Primera de Pedro, el texto 1 al 23. Primera de Pedro 1, 23. Dice así la palabra del Señor en Primera de Pedro 1, 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Léalo bien, dice, siendo renacidos, no dice nacidos, sino renacidos, significa el segundo nacimiento. El primer nacimiento es el nacimiento biológico. Jesús le dijo a Nicodemo, lo que es de la carne, carne es. Tus papás te engendraron, naciste tú. Ese es el nacimiento, el primer nacimiento. Y el segundo renacimiento es en la parte espiritual. Aquí el apóstol Pedro está mencionándolo. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Cuando aquí vemos que menciona la simiente, es una semilla. La semilla se pone en el campo, en el terreno, y ahí empieza a crecer, a germinar, hasta que da una planta. La planta más después da frutos. Asimismo también, esa palabra que es la simiente ha entrado en nuestros corazones, ha entrado en nuestras vidas. Hoy nosotros tenemos la gran bendición de Dios de haber nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque esta simiente, que es la palabra de Dios, la semilla, entró en el terreno que es tu vida, tu alma, tu mente, tu corazón. Entró la palabra allí y empezó a producir, a germinar. Hoy tú eres una nueva criatura, estás dando nuevos frutos del Espíritu Santo en tu vida. Bendecido y alabado sea nuestro Padre Dios. Aleluya. Eso es lo que hace la palabra. Tienes que tener fe en la palabra de Dios, creer, porque nadie ha venido a Cristo sin que haya oído la palabra de Dios. Alguien, si el pastor, el evangelista, el profeta, el apóstol, escuchaste el mensaje por la radio, por la televisión o por medio de las redes sociales, escuchaste la palabra, esa palabra entró en tu vida, porque Pablo a Timoteo, al joven Timoteo, le dice bien claro en 1 Timoteo 3:16, le dice, toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta palabra es viva, no es un libro cualquiera. Cierto que lo han escrito los hombres, pero no a cualquier hombre. Fueron hombres inspirados, llenos del Espíritu Santo, que hablaron. Oyendo la voz de Dios, ellos plasmaron esta palabra. Y esta palabra es viva, tiene inspiración divina, tiene vida.
Por eso que toda persona que oye la palabra, recibe la palabra, esta palabra entra en lo más hondo de tu alma. Y como en Hebreos dice que la espada es más, la palabra es como una espada más cortante que espada de dos filos, penetra tu alma, ahí hace meollo, traspasa tu alma, rompe tus coyunturas. Significa que te compunge totalmente y te hace reconocer la forma de vida que tenías y el hombre perverso, inicuo que eras delante de Dios. Por eso esa palabra, primero a la palabra llega a tu corazón, llega a tu vida y esta palabra hace efecto, produce efecto, porque es una palabra viva. Bendito sea el Señor. Por eso Pedro dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Bendito sea el Señor. El segundo requerimiento para la salvación es tener fe, creer en la sangre de Cristo. Ahí mismo está en Primera de Pedro, toma nota, Primera de Pedro, el capítulo 1, texto 18 y 19. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cómo vivíamos? Vanamente, sin sentido. Tu vida sin Cristo es como un barco en alta mar que va a la deriva. No tiene brújula, no tiene sonar, no tienes nada. Anda a la deriva, perdido en alta mar. Así era tu vida. Sin Dios, sin Cristo, era una manera de vivir. Aunque para ti, para usted le parecía hermoso, maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor dice que el Dios de este siglo, que se llama Diablo y Satanás, tenía enceguecido la mente del hombre para que no le resplandezca la luz del Evangelio, que es en Cristo Jesús. Pero gracias al Señor, Dios llegó a tu vida a tiempo. Hoy le conoces a Él, le recibiste a Él. Tú eres su hijo y le perteneces porque a precio de sangre Él te compró. Bendito sea ese Dios precioso. Aleluya. Y aquí dice claramente el versículo 19, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Aleluya. Fuimos rescatados de esa manera de vivir del viejo hombre, la vieja mujer. ¿Con qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. El apóstol Pedro está recordando que la ley, cuando habla de un cordero sin mancha y sin contaminación, está hablando que la ley antiguamente requería de sacrificios, de ofrendas quemadas, de machos cabríos, de becerros, óigame, todo eso. Y el cordero que presentaban tenía que ser sin mancha, sin mácula alguna, un cordero perfecto, limpio y blanco. Y eso lo traían al sacerdote, y el sacerdote levantaba el altar, hacía el sacrificio, quemaba la ofrenda, la sangre lo juntaba en un depósito y esa sangre lo rociaba sobre el pecador y lo declaraba limpio de su pecado. Eran obras, ceremonias que se tenía que realizar. Y Pedro está mencionando esto, de un cordero sin mancha, sin contaminación. Ese único cordero fue anunciado a través del profeta Isaías miles de años atrás, diciendo que él iba a venir a ser sacrificado como un cordero, dice el profeta Isaías. Mudo cerró su boca, no abrió para maldecir a nadie, sino que abrió su boca para decir: perdónales porque no saben lo que hacen. Ese es el cordero. Así que el primer punto, el requisito para la salvación es tener fe en la palabra de Dios. El segundo paso es fe en la sangre de Cristo. Esa sangre, como de un cordero, fue derramada en la cruz del Calvario. La Biblia dice que su costado fue traspasado y sangre y agua salió de allí. Sangre para pagar el precio, redimirte, limpiarte de todos nuestros pecados. Y el agua, tipo del Espíritu Santo, para traer santidad, santificación a nuestras vidas. Por eso que nosotros podemos hoy vivir en tranquilidad y en paz, teniendo a Cristo Jesús en nuestros corazones. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Aleluya.
El tercer paso es arrepentimiento sincero de corazón. En Hechos, tome nota, en el libro de Hechos, el capítulo 2, Hechos el capítulo 2, el texto 38. Hechos el capítulo 2, el texto 38. Tome nota y busque la palabra del Señor en el libro de Hechos, el capítulo 2, el texto 38. Dice la palabra del Señor así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro les explica a la gente, a los discípulos, a los judíos y a la gente que estaban congregados en ese día, porque se celebraba en Jerusalén la fiesta de Pentecostés. Fue en ese día cuando la iglesia, la primera iglesia, fue constituida por el poder del Espíritu Santo. Y Pedro se pone en pie porque la gente pensó que estaban todos ebrios. Poniéndose en pie, dice, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oí mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. La gente que estaban afuera le escuchaban hablar en sus lenguas, en cretenses. Todos los que estaban ahí en esos días escucharon las lenguas, les hablaban en sus propios idiomas, les estaban hablando de Dios, y ellos pensaban que estaban ebrios. Cuando llegaron al aposento, al templo, Pedro se puso en pie y les dijo claramente, les manifestó, le dijo en el versículo 31, dice: viéndolo antes les habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. El versículo 36 le dice claramente a toda esta gente que se agolpó a escuchar el discurso, el mensaje de Pedro: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que está en Jesús, a quienes vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Es ahí donde Pedro le dice: arrepentíos, arrepentíos. Arrepentimiento es reconocer los actos malos que la persona hizo. Se arrepiente y reconoce que realmente quebrantó, infringió la ley de Dios. Porque en la lección anterior hablamos del pecado. Y el pecado, en primera de Juan, dice claramente que el pecado es infracción de la ley de Dios. Todo principio que va contra la moral de Dios, contra las reglas de Dios, eso es pecado. Y aquí Pedro les dice: arrepentíos. Le está diciendo, primero tienen que tener fe en la palabra de Dios. Segundo, tener fe en la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Tercero, tiene que haber un verdadero arrepentimiento, sincero de corazón, rendido, doblegado, reconociendo que somos inmerecedores, somos indignos. Cristo Jesús lo hizo hace miles de años en la cruz del Calvario, derramando su sangre por usted y por mí. Esos son los pasos que tenemos que dar para nuestra salvación. Eso hizo usted, hice yo y todos aquellos que aún todavía van a llegar al conocimiento de nuestro Padre Dios. Bendito sea el Señor. La salvación, el tercer punto es, tome nota ahí, es únicamente por Jesucristo. Anote en el cuaderno, póngale como un subtítulo. El tercer punto es, la salvación es únicamente por Jesucristo. No es por la ley, por las obras de la ley, por guardar el sábado. No es por los ídolos o las imágenes, no es por ningún otro Dios. Tampoco la salvación es por María, ni por apóstol, ni santo, ni hombre alguno. Solamente Cristo es el único Salvador, Cristo es el único camino y Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Bendito sea el Señor. Vamos a ver el primer punto de que la salvación es únicamente por Cristo Jesús. Punto A.
no es por la ley ni por el sábado. Romanos 3:20. Tome la palabra del Señor allí. En Romanos, el capítulo 3, texto 20. Romanos, el capítulo 3, el texto 20. Tome nota y tome la palabra del Señor allí. Dice en Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por la ley nadie puede ser salvo, porque la ley son solamente obras, ceremonias, ritos. Ya le dije, sacrificios, ofrendas quemadas, oblaciones, expiaciones. Todo eso era un rito. Y por ello nadie podía ser salvo, solamente eran ritos para poder cubrir el pecado del hombre. Por eso aquí el apóstol Pablo, hablando a los hermanos en Roma, les dice aquí, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley era una regla, un parámetro que nos muestra lo malo. La ley dice, no robarás, y robar es pecado. La ley dice, no mentirás y mientes, eso es pecado. La Biblia, la ley dice, no adulterarás y adulteras, eso es pecado. La Biblia dice, no fornicarás y fornicas, eso es pecado. Entonces solamente la ley nos muestra a nosotros lo que no debemos hacer en contra del principio de Dios. Eso es la ley. Pero Pablo añade en el versículo 21 y dice, pero ahora, aparte de la ley, muy distinto a la ley, algo diferente, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios ha sido manifestada y testificada. No solamente fue manifestada, sino testificada. Dice por la ley y por los profetas. Cuando habla testificada por la ley y los profetas, nosotros podemos contemplar en el Nuevo Testamento, en el monte de la transfiguración. Encontramos, dice que llevó Jesús al monte a Pedro, a Jacobo y a Juan. A los 3 discípulos los llevó. Y estando Jesús con ellos, de pronto una nube, dice, vino, les envolvió una luz y aparecieron conversando con Jesús allí en el monte. ¿A quienes vieron? Vieron a Moisés y a Elías, ¿verdad? Moisés y Elías. Ahora, Moisés es representante de la ley y Elías viene a ser el representante de los profetas. ¿Por qué? Porque Moisés, en el libro del Génesis, encontramos que Dios le dice a la serpiente, le dice, de la simiente de esta mujer saldrá uno, le dice, y este te aplastará la cabeza y tú le herirás el calcañar. De la simiente de esa mujer viene a nacer un hijo llamado Jesucristo. Cristo le aplastó la cabeza un día en la cruz del Calvario. Por eso menciona testificada, dice, por la ley y por los profetas. Encontramos que todos los profetas, mayormente Isaías, habla del Cordero inmolado, habla que vendría un Salvador al mundo, que su nombre sería Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces Pablo hace mención allí que aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, aleluya, testificada por la ley y por los profetas. Entonces nosotros estamos hoy bajo esa ley, bajo esa gracia de Jesucristo. Aleluya, bendito sea el Señor. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por medio de la fe. La ley no era creer, la ley era visual. Era obras de la ley que se podía ver, se podía contemplar. El cordero, el sacrificio, la sangre y el pecador y al sacerdote. Pero a través de la fe es diferente a la ley. Ya no necesitas obras, solamente es creer en Cristo Jesús. Así que la salvación es únicamente por Cristo, no es por la ley, no es por las obras de la ley. Otro texto bíblico en Efesios 2:8. Efesios 2:8. Toma la palabra del Señor ahí. En Efesios, apunta también Efesios 2:8, 8 al 10. Efesios, el capítulo 2, del texto 8 al 10. Dice,
porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Por medio de la fe de haber creído en Cristo Jesús. Así que no es por medio de las obras de la ley ni por la ley. A través de la ley es el conocimiento del pecado y sus obras que se hacían para recibir el perdón. Pero a través en la nueva justicia de Dios, que fue testificada por los profetas y por la ley, viene a ser Jesucristo. Y en ese Cristo hemos creído. Por eso dice claramente aquí, por gracia sois salvos. La gracia es un don inmerecido, es un regalo de parte de Dios que ha dejado para nosotros hoy la salvación. No te cuesta nada la salvación. ¿Cuánto pagaste para ser salvo? ¿Cuánto pagaste para que Dios perdone tus pecados? Nada, ¿verdad? Usted paga de la luz, paga de autovalú, paga de la casa, paga del carro, paga el teléfono. Todo se paga, todo se compra. Pero de la salvación, ¿a quién le pagamos? No pagamos nada, es gratuita. Ese es el don de Dios que Dios nos dio un día en la cruz del Calvario. Bendito sea nuestro Padre Celestial, que envió a su Hijo a este mundo para darnos vida y vida en abundancia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y dice, no por obras, o sea, no por las obras de la ley, para que nadie se gloríe. Bendito sea el Señor. Así que la salvación es mediante Cristo Jesús. No es por los ídolos o imágenes. No es por los ídolos y ninguna imagen. Mira lo que dice la palabra del Señor en Éxodos 24. Éxodos 24. Busca la palabra del Señor allí y toma nota. Éxodos 24. Éxodos 24. Apunta, mi hermano, mi hermana, si me estás viendo allí. Toma nota. Éxodos 24. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El 5 dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No te harás, dice Dios, no te harás dentro de los 10 mandamientos, no te harás ninguna imagen, ni semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas que están en la tierra. Entonces, ¿de dónde sale el hombre haciendo imágenes? Han creado a sus dioses, a sus propios dioses, a su manera, y Dios está en contra de ello. Eso es pecado, aleluya, desobedecer la ley de Dios. Eso es pecado. Decíamos en la lección anterior que el pecado es la transgresión de la ley de Dios, o desobedecer o quebrantar la ley de Dios. Y aquí el Señor está diciendo, no te harás imagen que está arriba en el cielo, ni semejanza alguna que esté en la tierra, ninguna de ellas. Así que el hombre que cometa eso está infringiendo la ley de Dios y está en pecado. La salvación no es a través de los ídolos, porque ellos no salvan a nadie. Son ídolos muertos creados por los hombres. Mira lo que dice la palabra del Señor, otra cita bíblica en Isaías 44. Isaías 44. Tome nota. Isaías, el texto 44, del texto 9 o el versículo 9 hasta el 16. Bendito sea el Señor. Ahí encontramos nosotros la insensatez y la idolatría del hombre. Encontramos ahí, dice la Biblia, en todos esos versículos que menciona Isaías del capítulo 44, del 9 al 18, dice claramente allí que habla de un herrero. El herrero dice, coge las tenazas, funde un pedazo de hierro, lo hace a su imagen y lo adora. El carpintero coge la madera, lo corta con el cepillo y los taladros, le da forma y le dice, tú eres mi Dios, se arrodilla y lo adora. Pero luego dice, cuando tiene hambre,
Óigame, le falta la leña, ¿qué hace? Coge el pedazo de madera que hizo a semejanza de hombre, lo mete al fuego, lo quema. Y lo que le sobra de ese leño, vuelve a ser otro Dios, se adora, se rodilla y le dice: tú eres mi Dios y sálvame. ¡Qué equivocados! ¡Qué tremendo! ¡Aleluya! También hay otra cita bíblica en el Salmo 115. Tome nota ahí. Salmos 115. Salmo 115. El texto 4 al 8. Salmo 115, del texto 4 al 8. Dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. ¿Está claro la palabra del Señor o no? No le estoy hablando de lo que yo quiero, de lo que yo entiendo, no. Es la palabra sola habla. Y dice aquí: los ídolos de ellos son de plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que en ellos confíe. Bendito sea el Señor. Esos son los ídolos. Son ídolos muertos. ¿De qué vale? La palabra del Señor dice en Romanos claramente que la paga del pecado es muerte. Estás muerto espiritualmente. Un muerto quiere adorar a otro muerto. Un muerto fabrica a un Dios muerto para que los muertos le adoren. ¡Qué equivocados! ¡Qué tremendo, amado hermano! Bendito sea el Señor. Yo me gozo, yo pienso que tú también sientes alegría y gozo al saber que hoy servimos a un Dios vivo, a un Dios que resucitó entre los muertos. Cristo no está muriendo todos los años como el mundo lo dice, porque todos los años, al menos aquí en Perú, en octubre celebran el Cristo crucificado, el Cristo murado, el Cristo de Ayabaca, y tantos Cristos han inventado. Todos los años lo tienen crucificado allí. Pero Cristo, nuestro Dios verdadero, Él murió una sola vez, fue crucificado, fue sepultado, al tercer día resucitó y se levantó triunfante y victorioso. Y Él ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Allí vendrá un día a juzgar a los vivos y a los muertos. Bendito sea nuestro Padre Dios en este hermoso día. Aleluya. La salvación también no es por María, ningún apóstol, ningún santo. Vamos a ver la palabra del Señor. Aleluya. En Hechos 4:12, el texto que tomamos al principio. Hechos 4:12. Dice claramente ahí: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En ningún otro, no hay otro Dios. No hay San Pedro, San Pablo, San Pancho, San Francisco, San Timoteo, Santa Marta, Santa María, ninguno de ellos. Solamente es a través de Cristo Jesús. Si la palabra dice que no hay otro en quien podamos ser salvos, no hay ninguno, entonces no lo hay. Solamente es a través de Cristo Jesús. Miremos lo que dice la palabra del Señor en Lucas 1:46. Lucas 1:46. Tome nota. Lucas el capítulo 1, el texto 46 al 48. Lucas 1, el texto 46 al 48. Dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Qué aconteció? Cuando el ángel Gabriel vino para darle el anuncio a María y le dijo que concibiría de parte del Espíritu Santo un niño, y ese niño sería el Salvador, que se llamaría Emmanuel. Ella gozosa, y le dice el ángel Gabriel también, y le dice, y Elizabeth le dice, es el 6º mes que está embarazada también. Y María se fue a visitar a Elizabeth. Y llegando a la casa de Elizabeth, María le saluda a Elizabeth, y cuando Elizabeth recibe el saludo de María,
en el vientre que ella llevaba el bebé, ya tenía 6 meses de embarazada, el bebé saltó de alegría solamente al escuchar el saludo de esta María, esta mujer. Y María Isabel le dice: bienaventurada eres, porque bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. Aquí vemos que María está reconociendo a Jesucristo como su Señor. No encuentra usted que dice que era la Virgen intercesora. Reconoce como su Señor. Significa que da prioridad a Dios arriba y ella en segundo nivel. Y dice: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Le reconoce que Jesucristo vino para salvarle también a ella. Si Jesucristo vino a salvar a María, entonces ¿por qué la iglesia tradicional dice que es la intercesora y que ella está dispuesta a salvar a los demás? Sigue diciendo el versículo 48: porque ha mirado la bajeza de su sierva. Reconoce como servidumbre, se somete a la obediencia de ese Dios maravilloso. Así que la salvación no es, aleluya, por los ídolos, no es a través de María, que se dice ser la intercesora. Mira lo que dice también otro texto bíblico en Hechos el capítulo 14. Hechos el capítulo 14. Hechos el capítulo 14. Aleluya. Hechos el capítulo 14 del 8 al 15. Dice: y cierto hombre en Listra estaba sentado imposibilitado en los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltando anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo semejanza de hombres han descendido a nosotros. A Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba al frente de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios, porque vieron que Pablo hizo el milagro de sanar a un cojo de nacimiento de entre toda la multitud que estaba ahí sentada en ese día rodeándole a Pablo, escuchando el mensaje. Y ellos vieron el milagro, entonces reconocieron y hablaron en lengua licaónica, en su idioma, diciendo que hombres, dioses en forma de hombres han descendido y que han hecho el milagro. Y ahí estaba el sacerdote del dios Júpiter. Este trajo toros, guirnaldas, y llamó a toda la multitud para hacer adoración y fiesta. Y cuando lo oyó Pablo y Bernabé, escucharon eso, se lanzaron frente a la gente y le dijo: señores, ¿qué están haciendo ustedes? Nosotros también somos iguales, somos hombres. Solamente hemos venido a decirle que ustedes se arrepientan, se conviertan al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que dejen de pecar, que se arrepientan. Nosotros no somos dioses, le dijo Pablo, nosotros no le vamos a salvar. Así que la salvación, mi hermano, mi hermana, mi amigo que me estás oyendo, no es a través, óigame, por guardar la ley o por las obras de la ley, no es por los ídolos o imágenes, no es tampoco por María, ni por ningún apóstol, ni por ningún hombre, porque la Biblia dice que no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente es en Cristo Jesús. Cristo es el único Salvador. Cristo es el único Salvador. Mira lo que dice Hechos 16. Hechos 16, 30 y 31. Sacándole les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué había acontecido? Pablo y Silas habían llegado a Filipos, y en Filipos estaba una mujer que era adivina, una joven. Esta mujer adivinaba todo y había gente que lo explotaba, ganaba dinero a través de esta adivina. Y dice que varios días ya ellos pasaban y siempre esta mujer decía: estos son hombres siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía, dice, por muchos días, desagradando a Pablo. Pablo volvió mirando a esta mujer
y reprendió al demonio que tenía atada esta vida. Te mando lejos, que salgas de él, de ella. Y el diablo salió, el enemigo salió de adivinación, salió de esta vida y se quedó en nada. Entonces esa gente tomaron preso, lo agarraron a Pablo y a Silas y lo trajeron ante las autoridades y lo metieron a la cárcel. Y estando en la cárcel, Pablo y Silas, de repente dice, a medianoche, ellos estaban cantando, alabando a Dios juntamente con los presos que le escuchaban. Estaban cantando cuando de pronto vino un terremoto, un temblor fuerte, sacudió la cárcel. Las puertas se abrieron, las cadenas que tenían atadas no solamente a Pablo y Silas, sino de todos los presos, se soltaron y todos salieron afuera. Y el carcelero, cuando se enteró de esto, vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas, vino corriendo buscando a Pablo, pensando que Pablo y los demás se habían escapado. Y Pablo le dijo, no te hagas daño, porque este hombre se quiso matar. Le dijo, no te hagas daño, aquí estamos todos. Dice que este hombre, este carcelero, vino a los pies de Pablo y se postró y dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pablo y Bernabé le dijeron, solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Cree solamente en Cristo, no creas en el hombre, no creas en la María, no creas en San Pablo, en San Pedro, en Santo Toribio y Santo Mogrovejo, no. Solamente cree en Cristo Jesús y serás salvo tú y tu casa. La salvación es a través de Cristo Jesús. Y dice que este hombre después creyó en Cristo Jesús, entregó su vida, él y toda su familia, y fueron bautizados todos. Bendito sea el Señor. Cristo es el único camino a la vida eterna. Mira lo que dice la Biblia de San Juan 14:6. San Juan 14:6. Tome la palabra del Señor allí. San Juan 14:6. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En este tiempo el hombre ha hecho tantos caminos. La palabra del Señor dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos y buenos, pero su fin es muerte. Pero el único camino que conduce a la vida eterna, ya le dije, no es por María, no es por los apóstoles, no es por ningún hombre, solamente es a través de Cristo Jesús. Él es el camino para llegar al Padre a obtener la vida eterna. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La salvación es únicamente, Cristo es el camino, Cristo es nuestro Salvador. Y finalmente, Cristo es el único mediador. Cristo es el único mediador. 1 Timoteo 2:5. Tome la palabra del Señor allí. 1 Timoteo, búsquelo y anote. 1 Timoteo, el capítulo 2, el texto 5. Primera de Timoteo, el capítulo 2, el texto 5. Bendito sea Dios. Tome nota, 1 Timoteo, el capítulo 2, el texto 5. Dice la palabra del Señor así. En Primera de Timoteo, el capítulo 2, el texto 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque hay un solo Dios, no hay más dioses. Y un solo mediador, no es el Papa, el intercesor, ni la Virgen María. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre. Bendito sea el Señor. Él es el único que vino a este mundo para dar su vida en la cruz del Calvario. Como un cordero fue llevado. No abrió su boca para maldecir, solamente abrió su boca para decir: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Esta es la lección de esta mañana, en este día, hablando sobre lo que es la salvación. Yo quiero, ahí donde tú estás, mi hermano, mi hermana, mi amigo, quien esté mirando, escuchando esta enseñanza en esta mañana, quiero orar por ti. Pedirle al Señor que Dios te ayude y que esta palabra quede sembrada en tu vida, en tu corazón. Padre bendito, Señor Jesús, yo te doy gracias, Dios mío, en esta hora por tu palabra compartida, Señor, en estas vidas a través de este medio, Padre.
Bendícelos, Cristo mío, que siempre estemos, oh Dios, oyendo la palabra tuya. Esta palabra es una palabra viva, Señor, que de traer resultados, Señor Jesús. Esta palabra cayó un día en mi corazón, en mi alma, cambió mi vida, Señor. Lo mismo, Señor amado, hizo con tus hijos que están viéndome a través de este medio. Dios mío, y hay muchas vidas que aún todavía necesitan conocerte. Que ellos también puedan enseñar esta palabra a otras vidas y que esas vidas puedan llegar al conocimiento tuyo y reconocerte como el Salvador de sus almas. Te doy gracias, Padre, esta mañana, en este día, y bendecimos sus vidas de tus hijos. Gracias, Papito Dios. Aleluya. Amén. Amén. Mi amado hermano, mi amigo, que Dios te bendiga y no te pierdas la tercera lección. Estaremos hablando sobre lo que es la justificación. Esta es una secuencia, así que no te la pierdas. Yo te motivo y te animo que nos estés atento a esta próxima enseñanza. Dios te bendiga. Muchas bendiciones.